Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea y estamos en un ciclo cargado de política, va a seguir siendo así hasta fines de octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales, las elecciones para cubrir las bancas del Congreso Nacional, pero estamos ante circunstancias bastante peculiares. Por ejemplo, que llame mucho la atención, muchísimo la atención del periodismo, de quienes siguen la vida pública, una elección que en general hubiera sido extraordinariamente anodina, que es el armado de listas para una elección de la legislatura bonaerense. Algo parecido sucedió ya en mayo con el armado de listas y la elección de la legislatura porteña. Son dos elecciones que se adelantaron, son en realidad lugares que el periodismo no registra demasiado, opacos. Es muy difícil recordar inclusive quiénes son las autoridades de esos lugares. En el caso de la legislatura bonaerense ganó notoriedad por un episodio patético que es la aparición de Chocolate Rigau operando con tarjetas de débito en los cajeros automáticos de la avenida 7 de La Plata para recaudar los retornos de empleados de la legislatura. Más allá de ese episodio, se la conoce por muy pocas cosas y sin embargo, está bien que llame la atención y habría que explicar por qué, habría que justificar por qué el armado de listas, que fue motivo de tensión interna en todas las fuerzas políticas bonaerenses durante todo el fin de semana hasta hoy, porque se postergó el cierre de listas hasta hoy a las 2 de la tarde, hay que justificar por qué eso que habitualmente sería algo marginal se convierte en algo central. Y está bien que sea así, porque es un proceso, es un fenómeno relevante. Básicamente por dos razones. Primero, cuando uno mira las listas, cuando uno mira la negociación que da lugar a las listas, cuando uno mira los objetivos que se trazaron los políticos que están en esa operación, lo que alcanzaron y lo que no, aparece un tema muy importante, que es si la libertad avanza, que es la gran novedad de la política argentina en los últimos años, y sobre todo desde el triunfo de Milei en adelante, tiene o no capacidad de absorber al PRO y convertirse en el sujeto central hegemónico de todo lo que va en la política argentina del centro a la derecha. Esta es una de las cuestiones que está sobre la mesa cifrada detrás de ese armado de listas. Y es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos preguntando cuál va a ser la anatomía, la fuerza, la gravitación del nuevo oficialismo en el Congreso para los 2 años que vienen y para las reformas que se necesitan en esos 2 años. Después nosotros hoy tenemos un invitado muy relevante que es Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Hoy una encuesta de D'Alessio Irol lo señala como el político con mejor imagen del país, no del gobierno, no del oficialismo, sino en términos absolutos. Vamos a hablar con él de el significado de estas elecciones, las bonaerenses, las nacionales, para lo que viene en la Argentina y sobre todo para lo que viene en la actividad oficial. Pero una de las incógnitas que hay que despejar es esta, y se empieza a despejar con el armado de listas, después lo vamos a ver. ¿Qué capacidad tiene el partido de Milei para absorber el partido de Macri? Hay una segunda incógnita que está cifrada también en estas listas y en estas negociaciones, que es cuál es el nivel de conflicto de acuerdo dentro del peronismo y sobre todo dentro del kirchnerismo. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia habitualmente liderada por el kirchnerismo y hoy liderada por el kirchnerismo. Y ahí apareció una disputa sucesoria. Axel Kicillof, que decide enfrentar a Cristina Kirchner. Un enfrentamiento sorprendente, podríamos hasta decir inesperado, porque daría la impresión de que siguen pensando lo mismo, pero quieren cosas distintas.
Esa lucha sucesoria está cifrada detrás de este armado de listas. Y el dato que tenemos a partir de este fin de semana es que han logrado, con mucho esfuerzo, postergar ese duelo, llevarlo para más adelante. Igual vamos a detectar que hay fisuras por debajo de la superficie de lo que consiguieron este fin de semana. Hay una tercera fuerza. Somos Buenos Aires. Es una fuerza donde convergen algunos radicales, donde convergen peronistas que no están alineados con el kirchnerismo, que en algún momento fueron un engranaje central del macrismo. Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, Florencio Randazzo, que es un disidente del kirchnerismo, como lo demostró en las elecciones en las que enfrentó a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Todo este entramado, vamos a ver cómo sale en la elección, nos permite preguntarnos si hay una alternativa a los dos polos de la política, kirchnerismo y Milei. Milei en los tweets de este fin de semana dice que la opción no es libertad o kirchnerismo, él o los Kirchner o Cristina. Bueno, aparentemente hay un conjunto de dirigentes que dicen no, podría haber un lugar para una tercera fuerza, una tercera expresión, de gente que no es kirchnerista, pero que está distante o desencantada de Milei. Habrá que ver cómo les va. Hoy por hoy, y esto es algo que hay que mirarlo técnicamente y es importante, la gran pregunta, y esta fue la disputa del fin de semana, es ¿a quién le saca votos esa tercera fuerza? ¿Le saca votos al gobierno o le saca votos a la oposición? Como toda tercera fuerza tiene ese rol en el juego, de perjudicar a uno de los dos grandes contendientes. De hecho, en la primera sección electoral, a ver, hay que aclarar, si uno pone la lupa en todo lo que se discutió este fin de semana, hubo una enorme pelea entre el gobierno, una pelea cifrada entre operadores del gobierno, de la Libertad Avanza, y operadores del peronismo, centralmente Sergio Massa, para colonizar esa tercera fuerza. A Massa le fue mal en la primera sección electoral. ¿Por qué? Porque el que encabeza la lista de Somos Buenos Aires es nada menos que Julio Zamora, intendente de Tigre, que viene de ganarle alevosamente las elecciones a Malena Galmarini en las elecciones del 2023. Es decir, es un candidato que le quita votos al peronismo y le quita votos a Massa. Massa tomó venganza haciendo todo lo posible y lo logró para que en la tercera sección electoral, que es la sección hiperperonista, La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Ensenada, Almirante Brown, esa sección que es el corazón del peronismo, Somos Buenos Aires lleva un candidato radical, gris, que se llama Pablo Domenichini. En realidad es un subordinado a un dirigente de la capital, muy gravitante en el radicalismo de la capital, que es Emiliano Jacobiti. ¿Qué quiere decir esto? Que Massa logró que en el lugar donde el peronismo juega su fortuna, juega todo su capital, que es la tercera sección electoral, esta fuerza alternativa lleve un candidato radical, no le quite votos al peronismo. Es decir, estamos ante una pelea cifrada en un campo de batalla que es un tercer partido. Hay una transformación, un proceso de metamorfosis en todo lo que es el no peronismo. Eso es lo que hay que mirar. Surge con la emergencia del liderazgo de Milei. Buscaban la incorporación del PRO, la absorción del PRO en la Libertad Avanza. En términos nominales, en términos de marketing, en las denominaciones, si significan algo, lo lograron. La lista o las listas que representan en las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires al oficialismo nacional, a Milei, se llaman Frente La Libertad Avanza. Y el PRO no figura. Es una gran concesión que le realizaron los dos negociadores del PRO al gobierno. El entrañable Pucho, Cristian Ritorno y Diego Santilli. Milei había dado una orden o había expresado un deseo, quiero todo el PRO adentro. No estuvo bien eso.
no lo lograron. Ahí, por parte de La Libertad Avanza, la figura central es Karina Milei. A ver, habría que ver, después lo vamos a hablar con Guillermo Francos, pero parece haber un reparto de funciones dentro del oficialismo y Karina Milei es la que tiene la delegación de su hermano de manejar todo lo que sea el armado de la política, sobre todo de la política territorial. Y se sostiene en la provincia de Buenos Aires en Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, en Lule Menem, que es pariente de Martín Menem y es una figura central al lado de Karina Milei, y en Sebastián Pareja, que es el gerente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. No lograron absorber a todo el PRO. ¿Por qué? Porque en la cuarta sección electoral, el intendente de Junín decidió irse con Somos Buenos Aires, con esta tercera fuerza, es el intendente Petreca. Y en la segunda sección electoral, los hermanos Passaglia, eminentemente Manuel Passaglia, que preside la lista de la seccional de la sección para la legislatura bonaerense, armó su propia fuerza, que se llama Hechos. Y se llevó al intendente de Pergamino, que es del PRO, Javier Martínez, un hombre ligado a Daniel Angelici. Bueno, quiere decir que en la segunda sección, en la cuarta sección, este tercer partido, o el partido de los Passaglia y el partido Somos Buenos Aires, tiene alguna chance de ganar. Un electorado que debería haber ganado La Libertad Avanza. Ahí falló algo, ahí se les escapó una dirigencia valiosa. Acá hay que preguntarse, y no tenemos la respuesta, si está la mano de los Macri detrás. Si son fugas deliberadas para mantener una zona de autonomía del PRO frente al gobierno. Zona de autonomía que ya se verificó en que 9 diputados del PRO se abstuvieron en la sanción de una ley muy importante para el gobierno porque toca el tema fiscal, que es el aumento o la actualización jubilatoria. Digamos, todavía hay incógnitas respecto de cómo va a quedar el diseño final de lo que sería la derecha en la Argentina y sobre todo de la relación Milei-Macri. Tendría que mirar otro dato para esto, que es qué pasó en Vicente López. ¿Por qué? Y porque es el distrito de Jorge Macri. Y ahí hubo acuerdo. Soledad Martínez arregló con La Libertad Avanza, le dio menos de lo que pretendían los de La Libertad Avanza, 3 concejalías, y se quedó ella, fíjese lo que es la curiosidad de la política, se quedó con un cargo en la lista de la tercera sección electoral para una diputada que es una diputada de las que justamente no dio, se manifestó en la abstención, no votó a favor del gobierno en el tema jubilatorio, es la diputada Maru Sotolano, que es una diputada de Jorge Macri en la lista de La Libertad Avanza, cuando Jorge Macri parece ser la bestia negra para el gobierno. Es decir, parece ser el demonio. Y sin embargo se llevó una diputada en la tercera sección electoral que habrá que ver ahora, esto lo debe estar mirando Francos también, cómo vota cuando haya que tratar el veto y haya que tratar la resistencia oficial a que esas leyes que afectan el gasto público terminen convalidándose. ¿Por qué aparece esa diputada ahí? Vamos a tomarlo como un síntoma. Y porque hubo una carencia por parte del gobierno, por parte de los que nombré recién, Karina Milei, Pareja, los Menem. Fueron a una negociación casi sin gente. Le faltaban sobre todo mujeres para armar las listas. Y ahí los vivos las pusieron. Lo básico en una negociación electoral, cuando hay discusión de listas, es que cada sector tenga una lista que ir a defender. Bueno, esto falló y es una señal de cierto amateurismo político de gente que llegó al poder justamente porque ese amateurismo fue visto como un mérito en un momento en que la política parece ser mala palabra. Bueno, ¿qué quiero decir? Que la crisis política que lleva a Milei y a su grupo al poder ahora empieza a jugarle en contra.
la falta de política le juega en contra. Le juega en contra no solo en estos detalles, le juega en contra en la relación con los gobernadores, probablemente le juega en contra en la relación con Macri, y este es el contexto en el cual figuras como la de Franco, que entiende de ese oficio, se revaloriza. Después vamos a hablar con él de esto porque él tiene que dar respuestas en el Congreso a todos estos problemas, que son básicamente los problemas de la gobernabilidad. En la primera sección electoral, el candidato es alguien muy ligado a Patricia Bullrich, que es el intendente de 3 de febrero. El primer candidato es Diego Valenzuela. Habrá que ver si asume como legislador o le dan algún cargo en el gobierno nacional, porque en el caso, todavía no resuelto, de que Patricia Bullrich vaya como candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, muy probablemente Valenzuela tenga la fantasía de reemplazarla como ministro de Seguridad de la Nación, mirando desde la seguridad de nuevo a la provincia de Buenos Aires, porque Valenzuela quiere ser en el 27 candidato a gobernador. El tema de la seguridad se transformó, como es obvio, en un tema muy importante. Cristina Kirchner le decía a Kicillof, no adelantes las elecciones, porque si adelantás las elecciones te van a plantear una agenda indefendible. En el centro de esa agenda el tema de la seguridad, que cuando la elección va solapada con la elección nacional queda disimulado porque se habla de economía solamente. Bueno, ahí La Libertad Avanza lleva a un excomisario que se llama Maximiliano Bondarenko. Empieza a ser un nombre importante porque es el que tiene que ir a enfrentar al kirchnerismo en su corazón, que es la tercera sección. Es alguien que viene del gobierno de Macri, militó en el PRO, estaba en el Ministerio del Interior con Frigerio, ahí lo conoció Pareja, Sebastián Pareja, que era funcionario también de Frigerio, y así lo lleva ahora como candidato a presidir la lista de la tercera sección electoral. Ahora me voy a referir a un tema muy significativo por sus derivaciones, no por el significado inicial que tiene, que es la quinta sección electoral. Estamos hablando del sudeste de la provincia de Buenos Aires con centro en Mar del Plata. Esa lista la encabeza por La Libertad Avanza, un hombre del PRO que se pasó a La Libertad Avanza o que pactó con La Libertad Avanza junto con Ritondo y con Santilli, que es Guillermo Montenegro, ex juez federal. ¿Por qué es importante? Porque nos permite, mirando a partir de este detalle, que es la candidatura de Montenegro, ver todo un proceso que se puede dar o puede no darse, pero que está en curso. Montenegro quiere ser ministro de Justicia. Y es probable que en el gobierno haya quienes piensan que eso es positivo. Se iría Mariano Cunha Olivarona. ¿Cuál es el problema para que Montenegro sea ministro de Justicia? Que el Ministerio de Justicia lo maneja un funcionario, que es el segundo del ministerio, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, del corazón del mago del Kremlin, de Santiago Caputo. ¿Qué posibilidad se abriría para que Montenegro pueda llegar a justicia y no le maneje del ministerio desde abajo? Que Amerio sea procurador general de la Nación, jefe de los fiscales, cargo de los más importantes que tiene el sistema institucional. Para que Amerio, segundo el Ministerio de Justicia, escuche bien, sea procurador de la Nación, tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y Cristina Kirchner. Si no, no salen los 2/3 del Senado que se requieren para convalidarlo. Ahora, si hay un acuerdo entre el gobierno y Cristina Kirchner, para nombrar al Procurador General de la Nación, en ese mismo acuerdo se nombrarían los 2 jueces de la Corte que están vacantes. Volveríamos a mirar a la Corte. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una negociación desde hace un par de meses entre Amerio y la figura política, el experto en justicia, más cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, que es Juan Martín Mena. Y ese acuerdo, para cubrir la Corte y para cubrir la Procuración, ha avanzado bastante. Y hoy está detenido. ¿Por qué? Porque el presidente y su hermana razonablemente dicen no podemos ir a un acuerdo con el kirchnerismo en plena campaña electoral. Posterguemos toda la conversación para después de las elecciones.
Y la pregunta que surge ahí, pero después de las elecciones, ¿Cristina va a manejar el poder que maneja hoy en el Senado? Y esta es la incógnita que queda pendiente. Pero es importante, porque como ven, detrás de la figura de Montenegro, o la figura de Montenegro nos permite recorrer todo un sendero hipotético, pero es un curso de acción inesperado, de un acuerdo con Cristina Kirchner, que es el acuerdo que tendrían que haber celebrado si querían ponerlo al hijo en la Corte o poner a cualquiera en la Corte, porque es obvio que Cristina Kirchner es la primera minoría del Senado, sin la cual es imposible pactar 2/3. Vamos ahora, ya que hablamos de Cristina Kirchner, a ver cómo quedó Fuerza Patria, que es el nuevo nombre del kirchnerismo. Lograron un acuerdo en la tercera sección electoral, esta que es tan importante. Va a ir Verónica Magario, vicegobernadora. Es de Kicillof, habla mucho con Cristina, se lleva muy bien con Cristina, es de La Matanza, muy importante. Ahora, acá se abre una polémica. Todo indica que va a ser una candidata testimonial, es decir, que puede ganar o perder, seguramente va a entrar como legisladora, pero después renunciaría para seguir siendo vicegobernadora y presidenta del Senado. Cristina Kirchner al teléfono, estuvo todo el fin de semana al teléfono hablando con Kicillof, le dice, te estás equivocando si permitís eso, porque entrás con 10 goles en contra, la oposición te va a hacer campaña con que llevas una candidata testimonial. Y Kicillof parece insistir. Es curioso que una candidatura testimonial, que siempre tiene algo de fraudulento, la proponga el que pretende renovar al partido. No la proponga Cristina, que ya adhirió a candidaturas testimoniales en el 2009, cuando perdieron frente a Narváez en la provincia de Buenos Aires, que ahora sea Cristina la que está en contra y Kicillof a favor. Ahí, como segundo de la lista, hay alguien del corazón de Máximo Kirchner, de la Cámpora. La Cámpora logró postular a los 15 legisladores bonaerenses que renueva. Eso lo ven como un éxito. Facundo Tignanelli, que lleva 2 periodos en la legislatura, pero el primer periodo solo estuvo 2 años. Por lo tanto, parece no estar vetado por la ley que impide que un legislador bonaerense sea reelecto o electo 2 veces. Por las dudas, Tignanelli fue a un juez de familia. Encontró un juez amigo, se ve, Pablo Ferro, juez de familia de Quilmes, que le dio una cautelar para ir a la Junta Electoral en La Plata y decir, yo estoy en la legislatura como electo durante 2 periodos, pero solo cubrí un periodo y medio y por eso la ley me ampara. Ahí entró Mayra Mendoza, también de la Cámpora, en esa lista. Entró, dicen, a la lista con una vela, porque estaba oscuras todo el proceso porque se apagó la luz en La Plata, casi digo milagrosamente, para el peronismo, debería decir misteriosamente, y logró la intendenta de la Cámpora de Quilmes entrar en la lista. En la primera sección, Gabriel Catopodis, un funcionario de Kicillof, prestigioso, en su momento ligado a Alberto Fernández, distante de la Cámpora, distante del kirchnerismo más ortodoxo, que también sería testimonial. De nuevo una discusión entre Cristina y Kicillof sobre la conveniencia de que haya este tipo de diputados. Y después acá la gran novedad. Volvieron los Massa, que nunca se habían ido, volvieron a la luz pública. La segunda de la lista del kirchnerismo en la primera sección electoral es Malena Massa, Malena Galmarini, nada menos para que enfrentar a su gran verdugo, que es, como dijimos, Julio Zamora, el intendente de Tigre. En la quinta sección electoral hay una curiosidad. Se presentan los candidatos de la Cámpora y un dirigente, Gustavo Pulti, que viene del viejo desarrollismo, un dirigente local de Mar del Plata, muy ligado a Kicillof. Como Kicillof no lo llevó como candidato a senador en su lista, armó su propia lista. Y esa lista disidente, ahí el kirchnerismo se ha separado en 2 listas, tiene esta peculiaridad. Mírela. En una lista figura Raúl Humberto Calamante, como candidato a concejal, y en la otra lista figura Raúl Humberto Calamante. ¿Sale o sale? Es decir, llevaron al mismo candidato las 2 listas. ¿Quién es? Es el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, kirchnerista en Mar del Plata, y es el delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Curiosidades
de un cierre de listas bastante desprolijo. ¿Qué balance podemos hacer de todo esto? Primero, vamos a mirar una encuesta de Mora Josami que nos habla del primer problema, la fusión o la absorción de La Libertad Avanza, del PRO por parte de La Libertad Avanza. Mora Josami, Casa 3 es la consultora que miramos con mucha frecuencia. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 56%, es este verde, dice que hay que fusionarse. El 33% dice que no. Y un 11% no sabe, no contesta. Del PRO, el 63% dice que sí, que hay que incorporarse. Y el 36% que no. Y casi no hay opiniones dudosas o indecisas. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos, si La Libertad Avanza y el PRO llegan a un acuerdo electoral y se presentan juntos, ¿usted los votaría? El 77% dice que los votaría y el 20% que podría llegar a votarlos. Estamos hablando del universo de votantes de esa coalición, ¿no? Acá no hay kirchneristas, obviamente, acá adentro, o peronistas disidentes. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Que el gobierno, al impulsar esta estrategia de absorción del PRO, lleva adelante una política que es aplaudida por su propia base. Hay una curiosidad este año. Todo lo que estamos hablando, que es la elección bonaerense, es lista sábana, el viejo método electoral. Pero las elecciones de octubre, que son las de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, se celebran con el método nacional, que es boleta única. Ya no hay listas sábanas por partido. Eso va a introducir muchas novedades. La primera de ellas es que se abarata muchísimo el costo de la elección, porque no hay que fiscalizar. No se requieren tener millones de boletas para cubrir el cuarto oscuro. Entonces, hay una especie de estímulo a postularse. Va a haber una cantidad enorme de candidatos, una gran dispersión. Ya sabemos que el gobierno lleva a José Luis Espert como primer candidato. Milei lo sigue sosteniendo en la boleta de diputados nacionales. ¿Quién va a ser el primer candidato del peronismo? Massa. Habrá que ver qué pasa en la campaña electoral. Porque si Massa ve que las listas del PJ empiezan a ir para abajo y que La Libertad Avanza empieza a ser una gran elección en la provincia de Buenos Aires, no va a querer ser el mariscal de la derrota en octubre y va a querer que ese lugar lo ocupe un amigo de Kicillof, que es en el fondo el gran rival de Massa para la candidatura presidencial del 27, porque le aclaro que Massa ese sueño no se lo sacó de la cabeza. Hay una dificultad. Las listas se escriben antes de que se conozca el resultado. Hay que inscribir las candidaturas el 19 de agosto. El resultado se conoce el 7 de septiembre. O sea, habrá que mirar las encuestas y ahí sabremos qué pronóstico hay en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, si es un pronóstico optimista o pesimista según la identidad del que encabece la lista. Hay amigos de Massa que dicen todo eso que estás diciendo es un disparate porque Sergio es compulsivo. No hay fecha en la que no pueda postularse. Hay elecciones, él se postula. Massa es el que más activo estuvo este fin de semana dentro del peronismo en esta colonización de esa tercera fuerza y probablemente empiece a ser percibido por el gobierno como el principal opositor, el que todavía tiene algún potencial y tiene una extraordinaria habilidad técnica para moverse en el ambiente del poder y sobre todo en este ambiente que estamos hablando, que es la microfísica de las candidaturas, y para hacer picardías. Le atribuyen a Cristeno una frase que es la siguiente, no sé si alguna vez la habrá dicho, pero la frase es esta: nunca vi nadie tan parecido a Néstor como Sergio Massa, en lo mejor y en lo peor. Debe ser en lo peor de Massa, porque no creo que Cristina reconozca que hay algo peor en Néstor, o que había algo peor en Néstor. Lo cierto es que Massa aparece
de nuevo en la escena, aparece como una figura muy relevante dentro del peronismo y el gobierno parece identificarlo como un problema. De hecho, Guillermo Francos la semana pasada dijo algo muy duro. Dijo que durante la gestión de Massa se cobraban coimas para poder habilitar importaciones a través de las CIRA, de los permisos de importación. Pidió que alguien lo investigue. En realidad alguien lo investigó, alguien hizo que lo investigara. El fiscal Eduardo Tayano, que cerró la causa casi sin mirarla, las denuncias, en poquísimo tiempo. Es más, le llevaron una denuncia anónima diciendo que en la casa de uno de los encargados del comercio exterior de ese gobierno, de la madre, que es la casa de Matías Tombolini, de la madre de Matías Tombolini en Palermo, iba gente con bolsos, aparentemente con plata. Tayano dijo: yo no investigo denuncias anónimas. En el historial de Tayano hay por lo menos 10 denuncias anónimas investigadas. No quería investigar esa denuncia anónima por miedo a encontrarse con algo, seguramente. Interesante lo de Tayano porque vuelve a repetir una historia similar ahora. Una gran denuncia de la DGI, que no es una denuncia, es el reporte de una operación inusual, sospechosa, sobre el señor del tabaco, Pablo Otero, que aparentemente inventa clientes para poder generar facturas en blanco que lo dejen mejor encuadrado en la DGI frente a un gran comercio en negro de cigarrillos. Esta es una hipótesis, no es una imputación. Es lo que se sospecha que puede estar pasando porque se miran cuáles son los clientes mayoristas a los que él le vende tabaco y son todos fantasmas. Le llevaron la denuncia a Tayano, al fiscal Tayano. Tayano llamó a un par de funcionarios de Arca, de la DGI, que eran los que habían hecho la observación, no denuncia, observación, el reporte. Pero curiosamente Tayano no le interesó estar en la audiencia, ni preguntarles. Y después cerró el tema y le dijo a la jueza Servini de Cubría que no hay nada que investigar. Dicen que Servini de Cubría está enardecida con Tayano porque se perdió una gran causa. No sabemos en qué sentido se la perdió, pero le hubiera gustado tener bajo investigación al señor del tabaco Otero. Hay amigos de Otero que están preocupados por esta hipótesis, que es que le quiten la visa para ingresar en Estados Unidos, porque es obvio que Otero tiene un gran conflicto con tabacaleras internacionales, algunas muy poderosas americanas, y miran el espejo de Horacio Cartés, el expresidente de Paraguay, que le fue retirada a él y a su familia la visa en Estados Unidos por comercio con cigarrillos. Es una preocupación nomás, habrá que ver si se justifica o no. Hubo una agresión feísima de un personaje bastante oscuro que se llama Pablo Tobillino, es la mano derecha económica de Chiquitapia en la AFA, contra Francos. Tobillino, ¿por qué es interesante mirar la agresión? Porque es un hombre extraordinariamente cercano a Massa. Entonces habrá que ver si no hay alguna molestia en Massa por lo que dijo Francos. Y es muy ligado también Tobillino, por eso digo toda la opacidad de todo esto, al gobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Volvemos a Estados Unidos porque ha habido un informe de Douglas Farah, que es un investigador bastante cercano al Departamento de Estado sobre el narcotráfico en Santiago del Estero, que no ha habido aclaración respecto del tema por parte del gobernador Zamora, tan cercano a Tobillino. Otros datos. Dentro del gobierno, un sector que se siente desplazado del armado de las listas. Es el sector de Santiago Caputo, del mago del Kremlin. Las fuerzas del cielo, lo que uno identifica con el gordo Dan, ni un lugar en las listas. Dicen que están enojados, que va a haber una especie de huelga de tuiteros. Peleados con los Menem, tan peleados que le atribuyen a la gente de Santiago Caputo haber hecho una denuncia, haber filtrado una denuncia de negocios con las empresas de seguridad que contrata el Banco Nación por parte de los Menem. Hay quienes conocen bien el tema y dicen: ¿te parece que será Santiago Caputo? Huele más al sindicato, huele más a la bancaria. Aquí hay un conflicto entre la bancaria y el nuevo gerente general del banco, que se llama Gastón Álvarez y que aparentemente está haciendo reformas dentro del banco que molestan al gremio. Pero cuando hay enfrentamientos así, una fuerza política medio automáticos, hay terceros que se hacen una fiesta.
porque el ataque ya tiene dueño. Hoy hubo un tuit interesante, la cuenta de Jack, que ahora se llama Milei Emperor, o Emperor. Todos se le atribuyen al mago, a Santiago Caputo, que cerró otras cuentas y ahora abre esta. Siempre está la idea del imperio, del emperador. Y es un retuiteo en la red X, donde alguien muy ligado a las fuerzas del cielo pone en un video de este señor, Pablo Morillo, que es candidato de La Libertad Avanza, pero en el video habla de que nuestro gobernador Kicillof tiene todas las condiciones para ser presidente. Está altamente calificado. Es uno de los cuadros más importantes de la Argentina. Bueno, esto lo decía Morillo hace poco, cuando era kicilofista o kirchnerista. Ahora es el segundo candidato de La Libertad Avanza en la segunda sección electoral. Están indignados, obviamente, los de las fuerzas del cielo, especialmente Santiago Caputo, con Pareja, con los Menem, con Karina Milei, que para cubrir cargos recurrieron a gente que hace 2 horas era kirchnerista. Y aparece esta frase, que es una frase muy divertida que suele poner supuestamente Santiago Caputo, pero son cuentas fantasmas. Las advertencias fueron debidamente presentadas, advertencias internas del gobierno. ¿Por qué todo esto tiene significación? Por esto, y terminamos, para ir a hablar con Guillermo Francos, porque el propio presidente Milei, cuando mira el movimiento del dólar, cuando mira que hay que subir la tasa de interés de manera exorbitante, después vamos a hablar de esto también con Marcos Buscaglia, cuando ve que intervenir en el mercado de futuro, por suerte no cerró el Banco Central, porque todo eso no se podría hacer si no hay Banco Central. Cuando él mira todo esto, que es el ruido que aparece en la economía, no lo atribuye a problemas de su gestión económica o de su paradigma económico, sino al ruido político. Y parte del ruido político lo aporta la misma interna del gobierno. Entonces acá es donde se vincula política con economía y empieza a encender algunas alarmas. Esta falta de método, esta falta de estilo, esta falta de procedimientos, que era algo de la vieja política que no habría que menospreciar. No todo lo que hacían los viejos políticos era condenable. Muchísimo de lo que hicieron y de lo que hacen es condenable. Algunos de ellos lo pueden explicar porque están cerca del gobierno. Ritondo, Santilli son la antiquísima política. Pero no todo lo que miramos en el pasado de la política debe ser despreciado. Hoy vemos mucho desorden en el oficialismo y ese desorden está complicando las relaciones con el Congreso, las relaciones federales y también genera internas que las paga el propio presidente. Vamos a empezar entonces Odisea con el jefe de gabinete que, como dijimos hoy, ha sido señalado por una encuesta como la figura más prestigiosa del país en términos políticos. Después vamos a seguir, como anticipé recién, con Marcos Buscaglia, vamos a hablar de economía, vamos a hablar centralmente de qué pasa con el dólar. Daniel Vilota nos lleva de nuevo a la provincia de Buenos Aires y nos va a poner la lupa en muchos episodios de este cierre tan traumático de listas que hubo durante el fin de semana. Y nos va a contar en un recuadro una guerra que hay rara entre distritos alrededor de Daniel Scioli y el manejo de los carpinchos. ¿A dónde quiere llevar y a quién va a perjudicar Daniel Scioli con la mudanza de carpinchos de Nordelta? Camila Perochena nos trae el espejo de la historia y nos va a permitir recorrer una trayectoria, la de los conflictos entre presidentes y gobernadores, lo que está pasando hoy y lo que va a seguir pasando hasta que se pueda resolver la cuestión del Congreso. Y quédese al whisky, porque Kenan Investiga nos vuelve al problema de Scioli y va a plantearnos las distintas alternativas que tiene el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires para manejar los carpinchos. Empezamos Odisea, estas son nuestras redes sociales, háblenos por ahí.